Shalom, shalom, queridos amigos. Qué lindo volver a reencontrarnos ahora en el 2023, en el primer estudio que vamos a hacer en este 2023 en La Raíz. Es una alegría estar con ustedes. Del otro lado en los controles saludamos a Esteban Morales, que es nada más y nada menos que el programador o el director de la programación para Apocalipsis Network Latinoamérica, que es una emisora que sale Apocalipsis Network no solo en toda América, no solo en Latinoamérica, sino también Centro y Norteamérica, sino además estamos saliendo en Europa y nada más y nada menos que en Israel también, desde Jerusalén para todas las naciones. Por supuesto que este programa que sale por Apocalipsis Network, si no lo podés ver en Apocalipsis Network, lo podés buscar en YouTube, en mi canal, La Raíz Estudios Mesiánicos con Pablo Modernel, como estamos viendo por allí en los gráficos. Así que bueno, una alegría poder volver después de tanto tiempo. Yo había dicho cuando hicimos el último estudio el año pasado, en el 2022, sobre la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, que seguramente después de febrero, cuando volviera de mi viaje a Israel, me iba a interesar hacer un programa, un estudio sobre todo lo vivido en ese viaje, sobre todo lo que ese viaje me aportó. Y realmente fue una gran bendición. Como verán, estoy vestido incluso con los colores de Israel hoy para honrar al amado pueblo, ¿verdad? Y vamos a iniciar un estudio hoy que nos va a llevar más de una sesión. Un estudio al que yo le puse el mismo título del curso que fui a hacer a Israel. Porque yo fui en febrero pasado a Israel, del 30 de enero al 8 de febrero, en realidad, yo después me quedé 2 días más por fuera del curso, pero yo fui del 30 de enero al 8 de febrero del 2023 a hacer un curso llamado Arqueología Bíblica. Entonces yo a este estudio le voy a poner Arqueología Bíblica, un viaje histórico espiritual. Porque voy a compartir con ustedes no solamente todo lo que yo viví en el viaje a nivel de los lugares históricos, y ahí muy bien Esteban ya largó la PowerPoint, Arqueología Bíblica, un viaje histórico espiritual, donde no solamente voy a compartir, como digo, la parte histórica, todo lo que históricamente yo viví, que para mí fue nuevo en esta oportunidad, siendo ya mi tercer viaje a Israel, sino que además voy a compartir las vivencias espirituales, porque tengo la intención que este estudio sea diferente en el sentido de ser como muy inspirador. Uno de los objetivos de compartir mi vivencia es poder invitarte y poder inspirarte a que te animes a viajar. Por supuesto que los viajes dependen de muchas cosas, ¿no? Para empezar, depende de nuestro trabajo, de poder, bueno, primero que nada, de tener los medios para poder viajar económicos, pero además que nuestro trabajo nos habilite en la licencia para poder hacer esos viajes. Pero además, no solamente quiero inspirarte a viajar, digamos, que es muy lindo, si tenés los medios y si tenés la licencia para hacerlo, sino yo siempre dije que el viaje que más importa es el interior, ¿no? Entonces quiero como que este estudio sea inspirador en ese sentido, que nos invite a hacer un viaje, pero no solamente viajar físicamente a los lugares, que es una bendición cuando lo podemos hacer, sino también que hagamos un viaje interior, ¿no? Aún a veces estando desde en la comodidad de nuestro hogar y con todos los medios que hoy tenemos a mano, podemos hacer nuestros propios viajes. Por ejemplo, vos podés entrar a YouTube, a otros canales de personas que viajan y viajar con ellos. Podés leer y leyendo viajar. Cuando vos lees un libro también es una forma de viajar. Entonces es como, me gustaría que tenga esa arista inspiradora este estudio que vamos a compartir. Y yo les quiero contar cómo fue, en el caso puntual mío, que empezó todo esto del tercer viaje a Israel. Yo viajé por primera vez a Israel con un pastor, el pastor Álvaro de Castro, en el 2013. Después vuelvo a viajar a Israel con otro pastor, el pastor Jorge Márquez, en el 2017. Y en ese caso fue además Israel y Jordania.
En esas dos oportunidades, la mayoría de los que viajábamos en el tour éramos evangélicos, si bien en el primer caso había un matrimonio católico que además renovó sus votos en el lugar donde Jesús hace el milagro de las bodas de Caná de Galilea. Y en el segundo viaje con Márquez había una hermana católica, psiquiatra ella, y dos hermanos judíos, no creyentes en Jesús, que son amigos míos y yo los invité y quisieron sumarse al viaje. Y ellos invitaron a la psiquiatra, ¿verdad? A Dulce, que es una hermana católica. Pero en este tercer viaje que yo hice en esta oportunidad, yo no fui con pastores. Yo recibí una invitación de un instituto que se llama Moriah, el Moriah College. Me mandan una invitación para un viaje que ellos iban a hacer en febrero, el del 30 de enero al 8 de febrero del 2023. Esto fue allá por mediados del 2022. Y yo en su momento dije, no, yo ya fui a Israel 2 veces, no voy a ir a Israel en invierno, porque enero y febrero es el invierno de Israel. A mí no me gusta el invierno, no me gusta el frío, tampoco me gusta el extremo calor, pero no me gusta viajar para pasar frío, digamos. Y bueno, ellos mostraron un montón de lugares que yo ya había conocido en mi primer y segundo viaje, entonces yo dije, me gustó la idea porque yo tengo mi licencia en febrero. Entonces en ese sentido me venía bárbaro. Pero siendo en invierno y es un viaje costoso no solamente por lo que te cuesta lo terrestre, lo que se llama el terrestre en Israel, es decir, estar alojado en hoteles 4 estrellas, con el ómnibus con wifi y todas las comodidades y las entradas a los paseos, es un viaje caro porque Israel es un destino caro, es como Europa. Hay destinos más baratos, como si vos vas, por ejemplo, a Turquía o a Egipto, es más barato que Europa y que Israel. Lo mismo si vos vas a Tailandia, a Vietnam, a lo que es el lejano, el sudeste asiático, también son destinos más baratos. Pero Israel y Europa son destinos caros. Israel es tan caro como Europa. Entonces, claro, cuesta dinero la estadía en Israel y cuesta dinero el pasaje en avión. Entonces yo dije, bueno, para ir por tercera vez a ver un montón de lugares que yo ya vi y en invierno, no, me parece que no. Pero claro, yo no viajaba desde antes de la pandemia, desde el 2019, había sido mi último viaje, y yo le dije al Señor, yo dije, no, yo no voy a ir. Pero yo lo solté en las manos del Señor y le dije, Señor, mira, si vos querés que yo vaya, gracias a Dios el dinero lo tengo porque he ahorrado todos estos años y tengo ese dinero para viajar, pero yo necesitaría como una confirmación. Si esto es de tu parte, que queden plazas libres y que me inviten de vuelta. Porque en ese momento habían dicho que ya quedaban pocos lugares. Y, a ver, iba a haber una excursión en portugués para un grupo brasileño y en paralelo una excursión latina. Y la excursión latina estaba casi con los lugares agotados. Bueno, la cuestión es que pasaron unos meses, varios meses, y me vuelve a llegar la invitación. Y todavía quedaban ya los últimos lugares, ahora sí, en la parte latina. Y no me preguntes por qué, pero yo dije, bueno, es ahora. Yo dije, yo entendí que era del Señor. Y cuando vos te movés en esa convicción de las cosas que son del Señor, te movés con una paz y con una seguridad, que es como dice el Señor, ¿no? Yo les voy a dar una paz que sobrepasa todo entendimiento, no solamente por la certeza de la vida eterna, sino en el día a día, en el hecho de decir, bueno, mira, yo no sé si el año que viene voy a tener trabajo, pero yo creo que el Señor me va a suplir. Bueno, mira, yo no sé lo que voy a comer mañana, pero yo creo que el Señor me va a suplir. Y en este caso, bueno, mira, yo entiendo que esto viene de Dios, que es el Señor el que arma este viaje para mí, es decir, que me metió ahí en ese viaje, y cuando vos lo haces, no ya solamente porque vos querés hacer un viaje, sino porque hay una convicción de que Dios está en el asunto, te movés con una paz y con una libertad. Y yo me acuerdo que fui e hice el giro en dólares para el dinero en Israel vía banco, y fue un placer cuando solté esa cantidad de dólares, que fue una cantidad importante de dólares, te digo que fueron 2.400, 2.500 dólares. Yo soy docente, es decir, yo no soy una persona a la que le sobra el dinero, yo vivo de mi laburo, como decimos en Uruguay,
ahorro, peso sobre peso, y bueno, cuando yo llego a tener un determinado monto de dinero, sí, me gusta invertirlo en un viaje, ese dinero, ¿no? Y no te puedo decir la felicidad y la tranquilidad que tuve cuando solté ese dinero, porque generalmente también cuando son así cantidades grandes de dinero, vos decís, bueno, solté esta plata y andás a ver si después el viaje sale o si no pasa algo. ¿Vieron todo lo que está pasando a raíz de la pandemia con las agencias que de pronto engañan a la gente, la embaucan y a último momento el dinero no está y vos pusiste el dinero y el viaje no se hace? Es muy duro, ¿no? Es realmente un bajón, como decimos en Uruguay. Es muy depresivo. Pero cuando vos te movés en el Señor y cuando vos sabés que el Señor está en el asunto, es como que vos te movés con otra libertad. Y yo de última también pensé, bueno, si se llega a fraguar el viaje por algún motivo, yo sabía que no iba a ser por la agencia, porque Moria College, la gente con la que yo estaba viajando y que después les voy a contar más, son gente muy seria, en eso yo tenía una absoluta seguridad. Pero yo dije, bueno, puede llegar a pasar algo en Israel y a último momento se suspende, es un destino complicado, a veces pasan cosas. Y yo dije, bueno, de todas maneras, ¿sabes qué? Fue como una ofrenda de última para Israel. Yo estoy bendiciendo a judíos que están allá, mandé mi dinero y bueno, yo voy a confiar que el viaje va a salir, sé que va a salir porque es de Dios y Dios está en el asunto. Pero si algo llegara a pasar, también tengo la tranquilidad de que, bueno, igual hay una bendición en esto, ¿no? Y yo mandé el dinero a Israel y pagué el viaje sin tener todavía los tickets aéreos, que en realidad es lo más complicado de conseguir, sobre todo hoy día, porque todavía nos estamos recomponiendo por lo que fue la pandemia, de modo tal que hay mucha demanda de viaje, pero no hay suficiente todavía oferta de pasajes, porque todavía no están todas las aerolíneas funcionando con todos los vuelos como tienen que funcionar. Y bueno, no están todos los hoteles funcionando. Hay mucha gente que la pasó muy mal en la pandemia de todo lo que tiene que ver con el mundo del turismo. Toda la gente que se mueve en la hotelería, en las agencias de viaje, los aeropuertos, las aerolíneas, todo se vino a menos. Entonces redujeron costos, eliminaron personal y ahora tienen que volverse a agrandar, digamos. Y la demanda es muy grande porque la gente ahorró todos estos años y todo el mundo quiere viajar y no dan abasto, ni las aerolíneas, ni los hoteles, etcétera, 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 ¿no? Entonces es difícil conseguir un pasaje aéreo y a un precio razonable, porque también los pasajes aéreos hoy día te están pidiendo cualquier plata. Yo como tengo una vecina muy querida, que hasta ahora he viajado mucho con ella, y aprovecho para nombrarla, a Miriam Mendizábal, que tiene su agencia de viajes hace muchos años, y yo a veces digo, no, conozco el mundo gracias a Miriam. Con ella fui, a través de ella me arregló la estadía en Madrid en una oportunidad, me arregló un viaje a Grecia y Turquía, conocí Grecia y Turquía gracias a ella, me arregló un viaje a París, Egipto y Malta. Entonces, bueno, le dije a Miriam, mira, necesito pasajes para esta fecha, del 30 de enero al 10 de febrero, porque yo me planifiqué quedar 2 días más después de terminado el curso. Y al poquito tiempo Miriam me trae la buena noticia de que me había conseguido el pasaje, el ticket aéreo, en una muy buena aerolínea y a un precio muy cómodo para lo que son los precios de hoy día. ¿Viste? Porque cuando Dios está en el asunto, todo empieza a rodar. Todo empieza a rodar. Y yo me anoté en el viaje a Israel y mandé por el banco los $2.500 de lo terrestre, sin tener el aéreo, pero confiando que Dios estaba en el asunto y que las puertas para tener el ticket aéreo se iban a abrir y que yo el ticket aéreo lo iba a conseguir. Y digo, es lindo cuando uno viaja con esa certeza y cuando te moves en la vida con esa certeza, porque tenés paz. Y ahí está lo que dice el Señor Jesús, ¿no? Yo les doy la paz, pero no como el mundo la da. Mi paz sobrepasa todo entendimiento. Y justamente en estos días que el grupo de WhatsApp se mantiene del viaje y somos 49 integrantes en ese grupo, ya te voy a contar un poquito la cantidad de gente que fue y todo lo demás. Hay una persona, por ejemplo, que es agnóstico. No, como yo te decía, no fue un viaje con evangélicos, con católicos, fue un viaje con todo tipo de gente. Y hay un muchacho agnóstico español con quien yo justamente me tocó compartir la habitación, el Chema, de España, escritor, profesor de historia. Y bueno, justamente estábamos hablando en estos días en el grupo de WhatsApp, ¿no? Que yo le explicaba a él, no es que la fe no es contra la razón.
La fe es transracional. Incluye la razón al tiempo que la trasciende. Y lo lindo de ser cristiano son estas cosas. Vos te movés también en el mundo de la fe. No es solamente decir, bueno, confío que Moria College es gente seria, entonces no se van a quedar con la plata y el viaje se va a hacer. O confío que mi vecina me va a conseguir un buen pasaje porque ella no me va a hacer un chanchullo y no se me va a quedar con la plata o me va a cobrar mucho más de lo que me tiene que cobrar. No es solamente la seguridad en lo racional, en lo lógico, en el mundo natural. Cuando vos sos un hijo de Dios y te movés en fe, vos también te movés en el mundo de la fe, te movés en el reino de la fe. Y eso es una cosa que no tiene precio. Por eso yo, cuando digo que quiero que este estudio sea una invitación para viajar, yo quiero eso, ¿no? Me gustaría que los que están del otro lado digan, bueno, de pronto yo no tengo el dinero para ir a Israel. Si me estás diciendo, Pablo, que tengo que disponer de $2.500 para un viaje de una semana o 10 días en Israel, yo no tengo ese dinero. Y a eso le tengo que sumar el ticket aéreo, que me puede costar $1.500, $2.000 más. Me estás hablando de que yo tengo que tener una base de $5.000. No los tengo. Bueno, pero yo quiero que este estudio sea una inspiración para que vos digas, bueno, pero si el Señor me quiere en ese destino, porque Israel no es un destino como cualquier otro. No es ir al Caribe, no es ir a hacer un safari en Sudáfrica, no es ir, como en este momento muchos uruguayos están yendo al sur argentino porque nos conviene por el cambio y está muy barata la Argentina para nosotros. Bellísima la Argentina, bellísimos los paisajes de la Argentina, que he visto muchos amigos que están allá y que cuelgan las fotos en Facebook, ¿no? Pero digo, ir a Israel es otra cosa. Y no quiere decir que Dios no pueda tener también un propósito en llevarte a otro tipo de destinos. Sí, capaz que Dios te lleva al Caribe o te lleva al sur de la Argentina por un motivo de fe, por algo espiritual. Pero evidentemente es mucho más lógico que Dios te lleve a Israel con un propósito espiritual. Porque es una tierra demasiado bendita, demasiado santa, apartada, elegida, como para no entender que cuando uno elige ese destino, si Dios abre la puerta es porque Dios está en el asunto. Porque también Israel, además de ser un lugar caro, es un lugar divino porque es primer mundo y es súper seguro porque es como muchas veces se dice, ¿no? El lugar más seguro para los judíos es Israel mismo, ¿no? Pero vieron que siempre puede haber sucesos inesperados, como en estos días que lamentablemente hubo un turista italiano que fue asesinado por el extremismo musulmán. Entonces digo, bueno, también es un destino, vos sabés que cuando vas a Israel no solamente no vas al Caribe porque vas a un lugar que espiritualmente tiene una carga muy fuerte, sino que no vas al Caribe porque vas a un lugar en donde, bueno, puede no pasar nada como puede pasar algo. Pero cuando vos te movés en fe es glorioso. Y digo, no es solamente Israel, también hay muchos lugares que conectan con la historia antigua del cristianismo, como Grecia, como Turquía, que era Asia Menor, en aquel momento, como Egipto, donde estuvieron 400 años los hebreos esclavos y donde Jesús, María y José pasaron un tiempo en su vida, como te podría decir Roma, que tiene mucho de lo que fueron el comienzo del cristianismo, con un apóstol Pablo que viaja a Roma, con un Pedro que también estuvo en Roma. Podríamos hablar de la India, con un Santo Tomás que va al sur de India. Y hasta hoy día existen comunidades cristianas y cristianos en la India que vienen de aquellas comunidades que fueron sembradas por el apóstol Tomás, que fue el que precisamente no creía, ¿no? Y el que dijo, si yo no veo las marcas, las llagas en el cuerpo de mi Señor, yo no voy a creer. Y tuvo que el Señor decirle, mete tus manos en mis llagas. Y el Señor ahí dice, bienaventurados los que creen sin haber visto. Pero ese Tomás, que en ese momento tuvo que ver para creer, termina siendo martirizado y termina siendo un apóstol que predica y lleva el evangelio nada más y nada menos que a la India, y hasta hoy día hay comunidades en India que son descendientes o que ellos se enorgullecen de llamarse descendientes de la predicación de Tomás. Entonces, hay muchos lugares que conectan con el cristianismo. Te podría decir que está casi que comprobado que Arabia Saudita es el lugar del monte Sinaí, es el lugar donde se dieron las tablas de la ley. Lo que pasa es que los árabes lo tienen muy resguardado ese lugar y todavía no está abierto al turismo. Pero lo que te quiero decir es, si vos buscas un turismo espiritual,
por así decirlo, que conecte con tus raíces cristianas, no es solamente ir a Israel, también podés ir a Grecia, Turquía, Egipto, Arabia, Italia, hay muchos lugares, ¿no? Yo siempre, cuando yo fui a París, yo sabía que por algo Dios me llevaba a Francia. Y cuando yo estuve en Montmartre, que se llama el Monte del Dios Marte, es una interpretación, pero la otra interpretación es el Monte de los Mártires, porque ahí hubo una masacre muy importante de cristianos. Y fue un lugar muy especial en Francia y un lugar en donde en un momento la Iglesia Católica levanta una iglesia con un Jesús con los brazos extendidos por fuera de la iglesia, como pidiéndole a Francia que se vuelva del humanismo al cristianismo, que es tiempo de volverse a Dios. Y yo me acuerdo que cuando estuve en Montmartre, ahí me cayó la ficha y yo dije, por eso Dios me trajo acá. Yo, por supuesto, fui a París porque quería conocer París, o no voy a espiritualizar, pero yo sabía que algo Dios iba a hacer con mi vida en ese lugar, que por algo espiritual iba a haber en esa parte del viaje, ¿no? Cuando yo fui a París, que después fui a Egipto y después fuimos a la isla de Malta. Me olvidé de nombrar la isla de Malta, que fue la primera nación evangelizada de Europa, donde el apóstol Pablo encalla, y allí se convierte el gobernador de la isla, Publio, que es un santo hasta hoy día en la isla de Malta, y es glorioso también poder visitar Malta y toda la historia cristiana, de la iglesia cristiana que pasó por ahí. Pero digo, bueno, y yo dije, bueno, Egipto y Malta sí, pero en París, ¿qué tiene que ver París con el cristianismo? Y cuando yo llegué a Montmartre, que es el lugar de los artistas donde estuvieron Picasso y Van Gogh, y es un lugar maravilloso, de la bohemia artística soñado, hermoso geográficamente, donde te hacen el cuadrito, los pintores de la calle, bueno, con una arquitectura muy romántica, pero muy pintoresca. Pero ¿qué me iba a imaginar yo? Que el guía nos va a dar una explicación de el nombre Montmartre puede venir del Monte de los Mártires, porque acá hubo una masacre de cristianos y la Iglesia Católica después levanta esta iglesia, muchos siglos después, ¿no? Con aquel Cristo invitando al pueblo a volverse a Dios. Yo me acuerdo que empecé a llorar, y yo dije, es esto. Incluso yo en ese momento, en París, en Montmartre, yo fui en el día que no pensaba ir, en la hora que no pensaba ir, porque hubo todo un cambio de itinerario a último momento, y eso me permitió estar en esa iglesia católica precisamente en un momento que se estaba celebrando una misa, y yo no entiendo francés, no hablo francés, pero me acuerdo que yo estaba con un amigo, Alejandro, yo hice ese viaje con Alejandro Manrique, y yo le digo a Alejandro, vos haces lo que quieras, pero yo acá me voy a quedar a comulgar, porque vos no sentís el abrazo de Dios. Me acuerdo que le dije a Alejandro, y Alejandro me dice, estás loco, me dice Alejandro, no, yo me voy. Y Alejandro siguió paseando por Montmartre, pero yo me acuerdo que me quedé en aquella misa. Yo me crié en la Iglesia Católica y yo amo mucho a mis hermanos católicos y lo voy a comentar porque también comulgué y participé en una misa en Israel, pero en aquella oportunidad lo hice en Montmartre y yo no tengo no tengo ni siquiera que pensarlo, no tengo nada que cuestionarme, porque el Espíritu Santo está en mí y si yo siento de comulgar, no le tengo que pedir permiso a nadie. Es porque yo sé que está Dios en el asunto. Y me acuerdo que en aquella oportunidad, bueno, fue tremendo, ¿no? Esa misa en Montmartre y ese cura hablando en francés y hablaba de la familia y del amor, por lo poco que yo podía captar de lo que él decía en francés. Y era como la voz de Dios. Yo experimenté el abrazo, no me preguntes por qué, pero yo sentí que Dios me abrazó. Y fue maravilloso comulgar en ese lugar, ¿no? Participar del pan de nuestro Señor, del cuerpo de nuestro Señor. Entonces digo, cuando vos también te movés en fe y cuando sos una persona de fe, a Dios lo podés encontrar en cualquier lado. No solamente en Israel, también lo podés encontrar en Montmartre, donde la gente va a que le pinten el cuadrito de su rostro y a conocer el lugar donde estuvo Picasso y toda la bohemia artística del siglo XX, ¿no? De comienzos del siglo XX, por ejemplo, o fines del XIX. Pero en ese lugar, de repente, también podés encontrar a Dios. Y por eso digo, sí, también lo podés encontrar a Dios en una playa del Caribe o lo podés encontrar yendo al sur de la Argentina. Pero hay destinos y destinos. Y hay destinos que son más espirituales, si uno pudiera decir, ¿no? O quizás
Dios premia nuestra búsqueda y transforma cualquier lugar en un lugar para el encuentro con Dios, como él cuando él le dijo a la samaritana, ¿no? La hora viene en que los que me adoran me van a adorar en todo lugar, ¿no? Pero por supuesto que en tu casa, cuando yo te digo también quiero que este estudio sea una invitación a decir, bueno, capaz que yo no tengo los medios económicos para viajar tan lejos y para ir a Israel, pero ¿sabes qué? Te podés poner en YouTube algún canal, como hay muchos de los que hacen viajes preciosos a Israel. Hay sacerdotes que viajan y te pasean por Israel. Está el programa de este famoso judío, un Bacari suelto en Israel, que te pasea por Israel. Y hay lugares, hay walking tours, lo que se llama, ¿no?, como tours de caminante. Yo los he visto en inglés, ¿no? Es una cámara y la persona caminando en Israel en silencio. Y vos captás todos los ruidos del lugar, los pajaritos, un auto que pasa, los pies de la persona, y es como si estuvieras caminando en ese lugar. Entonces digo, y en ese momento, cuando haces eso, no solamente porque querés conocer un lugar lindo, sino porque capaz que Dios algo te quiere mostrar en Israel, que es un lugar tan sagrado, aún estando sentado en la comodidad del living de tu casa y mirando un video en YouTube, podés tener un encuentro con el Señor. Y de repente el Señor te toca y de repente tenés un momento maravilloso de comunión con el Señor. Por eso digo, quiero que este estudio sea una invitación a viajar en todos los sentidos. En el sentido más literal, de poder tomarte un avión y viajar lejos, cruzando el océano, pero también el viaje interior, que a veces lo hacemos aún desde la comodidad de nuestra casa, ¿no? Entonces, bueno, les puedo decir que en esta oportunidad, en este viaje que yo hice con Moria, del 30 de enero al 8 de febrero de 2023, estuve en una veintena de lugares donde yo ya había estado. En algunos de ellos con el pastor Álvaro de Castro en el 2013, en otros con el pastor Márquez en el 2017, y en algunos ya había estado las 2 veces, es decir que esta fue la tercera vez. Una veintena de lugares así. Pero conocí más de 30 lugares nuevos. Y sobre muchos de esos lugares, los que tienen un profundo sentido espiritual, voy a estar compartiendo a lo largo de este estudio, ¿no? Más de 30 lugares nuevos, que es un milagro, porque Israel es grande como Tacuarembó. Para los que son de Uruguay es fácil de entenderlo, porque Tacuarembó es una de nuestros 19 departamentos, o 19 provincias, o 19 estados en los que se divide el país, o localidades. Y Uruguay en sí es muy chiquito. Imagínate, Tacuarembó es mucho más chiquito, ¿no? Bueno, Israel es muy chiquito. Lo que sí es extenso a lo largo, ¿no? Porque geográficamente es chiquito, pero es extenso. Y es increíble que un país tan pequeño tenga tanto para ofrecer. Tiene tanta riqueza histórica, tiene tanta historia, tiene tanta civilización que pasó por ese lugar, que claro, vos vas a hacer un edificio en Jerusalén y empezás a excavar y te encontrás con civilizaciones enteras que pasaron por ese suelo. Y muchas veces pasa, como pasó en Magdala, la ciudad de María Magdalena, ¿no? En la Galilea, a los pies del mar de Galilea, que los franciscanos habían comprado este lugar para hacerlo un hotel, casa de retiros y bla, 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 y tuvieron que parar todo, porque se encontraron con los restos de una sinagoga del primer siglo, donde Jesús seguramente estuvo, y bueno, tuvieron que parar toda la construcción, y ahora eso es un sitio arqueológico, donde además los franciscanos tienen, sí, su lugar de retiro espiritual, pero bueno, parte del lugar quedó como una maravillosa perla arqueológica con esa sinagoga del primer siglo que nadie se esperaba encontrar en ese lugar, ¿no? Entonces, bueno, Israel tiene esa maravilla. Es tanto lo que hay para ver y es tanto lo que se va descubriendo que cada vez que vos vas, y como uno no va todos los años tampoco, ¿no? Yo fui en el 2013, 2017, 2023, fui 6 años después, claro, ya se descubrieron nuevas cosas desde el punto de vista arqueológico, nuevos lugares, y hay tantos lugares que yo no vi ni mi primera ni mi segunda vez, que ahora tuve la oportunidad de verlo, ¿no? Entonces fue muy desafiante este viaje, de los 7 grandes viajes que yo he hecho en mi vida. Yo he tenido viajes fuertes, puedo contar 7, ¿no?
Viajé a Israel en 2 oportunidades, Grecia y Turquía, París, Egipto y Malta en otra oportunidad. Fui a Chile, que fue un viaje muy especial también para mí, con una amiga muy querida, la Vivi Cairo, Viviana Cairo, y Daisy Arriola también, pero yo soy más amigo de la Vivi. Y fui también a Cataratas, antes de irme ahora a Israel, fui a Cataratas, que fue maravilloso también por la imponencia de ese lugar desde el punto de vista geográfico. Pero este fue mi 7º viaje así fuerte en mi vida. Y yo empecé a viajar, te cuento que tengo 53 años, cumplo 54 en julio del 2023, y yo empecé a viajar a los 43, en el 2013 cuando viajé a Israel por primera vez, porque eso también por eso digo, quiero que este estudio sea inspirador. Cuando a mí me decían, yo era más joven y yo nunca jamás soñé con ir a un aeropuerto ni tomarme un avión. Yo eso no estaba en mis planes y como que no era para mí y como que yo no tenía la posibilidad. Y me acuerdo un actor muy importante en Uruguay y director de teatro que se llama Lebón, de la Comedia Nacional, y como mis padres estuvieron en el teatro y mis padres se conocieron en el teatro, una historia de amor preciosa, ya fallecidos los dos, ¿no? Y yo me crié en ese ambiente, Lebón me conoce desde que era niño, y Lebón sabe de mi fe. Y me acuerdo que como él vivía cerca de donde yo vivo, y en la Rambla, acá a orillas del Río de la Plata, y yo salgo a caminar, él también, todo el mundo camina por la Rambla, más de una vez me lo encontré, y Lebón, que había sido premiado por la Benaverit y había podido tener el privilegio de ir a Israel, Lebón me dice, vos vas a ir a Israel también. Yo en ese momento dije, está soñando, Lebón, ¿cuándo yo voy a poder ir a Israel? Ni económicamente, ni tampoco me parece que me llegue a gustar todo lo que implica un viaje en avión, tener que ir al aeropuerto, el tema del pasaporte. Bueno, increíblemente, en el año 2013, cuando yo tenía 43 años, empecé a viajar. Ya tenía creo que 44, porque yo fui en septiembre del 2013 y yo cumplo en julio. Creo que ya había cumplido los 44. A esa edad recién empecé a viajar. Y ahora, 10 años después, ya me mandé 7 viajes. Porque cuando te pica el bichito, como dicen, como también se aplica en otros contextos, ¿no? Te aplicó el bichito de estudiar teatro, te picó en este caso el bichito del viaje, de los viajes. Es muy lindo. Y muy, muy cómico también, porque cuando yo era niño, un médico, un psicólogo una vez le dijo a mi madre, prepárese señora porque este niño va a recorrer el mundo con una maleta. No sé qué vio el médico en mí o el psicólogo y le soltó eso a mi madre, ¿no? Y yo he hecho estos 7 viajes con una maleta, porque yo viajo con maleta de mano, yo no despacho equipaje, yo viajo muy liviano, con una maletita donde no puedo llevar más de 7, 8 kilos, me muevo para todos lados. Y hasta ahora nunca tuve que cambiar esa maleta, está intacta. Y es otra de las cosas que me demotivaba a viajar en febrero, porque yo dije, si viajo, una cosa es viajar en verano, que llevas unos shorts, unas remeritas y ya está, algún pantaloncito de lino y listo. Acá yo tenía que llevar ropa de invierno, que pesa más, bueno, pero me largué igual. Cuando entendí que era de Dios, me largué igual. Entonces, este 7º viaje fue para mí un viaje muy desafiante, porque era viajar en invierno, porque era ir por primera vez no con pastores, sino con un grupo de gente que yo no sabía cuántos creyentes iba a haber. Es un viaje secular, organizado por un instituto que se llama Moriah, que son la crème de la crème, te lo voy adelantando, del mundo de la intelectualidad en lo que tiene que ver con historia y arqueología bíblica. La crème de la crème, lo más encumbrado del planeta, sin lugar a dudas. De arqueología bíblica, israelita, en Israel estoy hablando. Entonces era un desafío grande también en ese sentido. Fue muy intenso el viaje. Fue un viaje corto, a mí no me gustan los viajes largos, también te lo puedo decir. Yo extraño mucho mi casa, yo amo estar en mi casa con mis cosas. Tomo mate, como buen uruguayo, para el que no sabe lo que es el mate, por si esto sale en Apocalipsis Network, en otros destinos, es como el té de los ingleses o el café de los colombianos. El mate no te puede faltar. Entonces yo llego a un momento que yo me gusta viajar y lo disfruto y lo vivo con mucha intensidad cada día del viaje. Y yo quiero un viaje ocupado, no quiero estar todo un día en una playa abajo de una palmera tomando sol. Eso para mí no es vacaciones, eso para mí no es diversión. Eso para mí no es placer.
Para mí placer es ir a un viaje donde suena el despertador a las 6:30 de la mañana, pero no para ir a trabajar, sino para ir, vamos a ir primero a este lugar y después a este lugar y después a este lugar y después a este lugar, disfrutando, pasándola bien, saliendo del hotel bien desayunado, perfumado, arreglado, encremado, como me gusta a mí, con mucha crema solar en la piel para cuidar la piel. Yo soy muy de cuidar la estética, digo, con todas las comodidades, ¿está? Bien cómodo. Pero estar al trote todo el día, hasta las 12 de la noche, eso para mí es placer, eso es para mí vacaciones. Pero claro, después de 10 días, yo digo, he disfrutado al mango, he vivido 10 días que los viví como si fuera un año, pero quiero estar en mi casa. Quiero volver a mi casa y no les puedo explicar lo feliz que me hace tomarme el avión para volver. Y cuando estamos llegando al aeropuerto de Carrasco, el aeropuerto internacional de Montevideo, es un placer que es indescriptible. Es como si, ay, qué lindo volver a casa. Yo amo volver a mi país. Amo volver a mi casa, a mi apartamento, volver a estar entre mis plantas, mis libros, poner la tele y los programas que me gustan, disfrutar de mi matecito con las comiditas que me gustan. Lo disfruto como loco. Entonces los viajes míos son intensos, porque yo viajo pocos días, pero los vivo con mucha intensidad, ¿no? Con decirles que esta vez ni siquiera le pedí a nadie que me viniera a regar las plantas, que tengo muchas plantas, pero las dejé bien regadas y además le clavé botellas llenas de agua, que es un método que aprendí, y la verdad que cuando vine estaban todas lo más bien. Entonces digo, pero este viaje fue muy intenso porque todos mis viajes son intensos, pero este lo fue más todavía, porque haber conocido 50 lugares, 20 lugares en los que yo ya había estado y más de 30 lugares nuevos, fue impresionante. Pero además intenso porque viajé con gente de una universidad, que recibimos un certificado, que acá está, entre paréntesis, el certificado que nos extendió la Universidad Hebrea de Jerusalén, y que después les voy a contar un poquito más, con un crédito de 80 horas académicas. Es decir, yo hice un viaje que además me valió una validación de 80 horas académicas de nivel terciario de universidad en la Universidad Hebrea de Jerusalén, ¿sí? Por haber completado este seminario con el Instituto Moriah, con el aval de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Entonces, un viaje muy intenso también en ese sentido, porque, digo, nadie nos tomó un test, pero a cada lugar que íbamos, donde nos daban las charlas los más eximios arqueólogos e intelectuales del tema, yo tenía la responsabilidad de interesarme por lo que estaban diciendo. Por supuesto que yo saco notas, después subo las fotos en Facebook y comparto con notas que acompañan porque es mi forma de aprender. Pero digo, bueno, yo lo viví también con un plus extra de intensidad en ese sentido. Además, éramos 74 en total. Éramos 2 ómnibus. Un ómnibus con brasileños, como de 30 y pico de brasileños, y casi 40 o 38 latinos en otro ómnibus. Entonces fue muy intenso, porque ahí había gente de Argentina, yo era el único uruguayo, pero había gente de Argentina, de Costa Rica, de México, de Ecuador, unos cuantos ecuatorianos, de El Salvador, de muchas nacionalidades. Entonces, riquísimo el viaje, riquísimo en lo que implica el compartir vivencias. Y en la PowerPoint Presentation hay una foto, Esteban, la siguiente foto al título, que es una foto con los compañeros de viaje, ahí estamos. Muchas de las fotos que ustedes van a ver en la PowerPoint, yo no estoy seguro cómo van a salir de calidad en el televisor. No importa, porque lo que importa es el espíritu, ¿verdad? En este caso, estas fotos yo creo que esta no la tomé yo. La mayoría son tomadas por mí, pero algunas yo robé, entre comillas, de algunos compañeros que compartieron. Y acá está todo el grupo. Yo estaba por ahí en algún lugar, creo que estoy más bien por atrás. Esto es en un centro arqueológico, allá en Israel, precioso lugar, que después voy a compartir en algún momento sobre este lugar, porque ahí está la puerta por la que Jesús evidentemente entró al templo a lo largo de su vida, y estamos ahí cerca de lo que se llama, donde estaba la puerta de Hulda, o las escaleras de Hulda, que es una profetisa del Antiguo Testamento. Bueno, y acá tenés este montón de gente, los 38, 39, no sé si estábamos todos ahí en ese momento,
que íbamos en la excursión de los latinos, con todas estas personas de varias partes de Latinoamérica y de algunos de ellos viviendo en Estados Unidos también, varios de ellos, aunque mexicanos o salvadoreños, pero viviendo, como mi amigo David, pero viviendo en Estados Unidos, o como también mi querida Luisa y mi querida Marisela, gente entrañable. Yo conocí gente muy entrañable. Bueno, muy lindo. ¿Podés volver a mí, Esteban? Entonces, muy intenso, muy rico el viaje en esa convivencia con estas personas, que muchos de ellos, la mayoría eran católicos o evangélicos, pero también había personas que eran agnósticas, que no creían en Dios, o ateos, que ni siquiera creen en la existencia de Dios. Es decir, los agnósticos dicen, bueno, no descarto a Dios, pero no sé si lo hay o no, y el ateo dice, no, no hay Dios. Bueno, acá había también agnósticos y ateos. Había gente que era estudiante avanzada de arqueología, profesores de historia, que hacían este viaje por el interés histórico exclusivamente, no espiritual. Yo compartí la habitación con el Chema, ¿no? Con José María, este profesor de historia que tiene 5 libros escritos, es español, y él es agnóstico absolutamente, ¿no? Incluso me decía el Chema, ¿te molesta si me levanto? A las 6:30 más o menos desayunábamos. Y el Chema me dice la primera noche, ¿te molesta si mañana yo me levanto más temprano a hacer yoga? El Chema se levantaba todos los días tempranito a hacer yoga en la habitación. Bueno, un viaje muy diferente, porque yo las demás veces que he viajado, sí he compartido habitación, que yo en general prefiero la habitación single, pero hay que pagar mucho más. Entonces en esta oportunidad dije, me costaba $800 más. Una habitación single, dije, no, voy a compartir para ahorrarme $800. Entonces, las otras veces yo había compartido con hermanos en la fe, ¿no? Nunca había compartido con una persona que practica yoga y que se levanta antes a hacer yoga. Es decir, bueno, en un montón de sentidos fue un viaje muy loco, muy lindo, ¿no? Porque a mí también me gustan los desafíos y me gustan las cosas diferentes. Ahora, si vamos a la siguiente diapositiva, hay una lista, hay una nómina de la gente maravillosa que nos dio las clases en esta oportunidad. Por ejemplo, tenemos a Ariel Horowitz, que es el gran hacedor de todo esto, director del Centro Internacional Moriah. Una persona que es un máster, es decir, una persona que no es solamente un licenciado, sino que luego se siguió profundizando sus estudios. Tenemos nada más que nada menos que también como profesor tuvimos al doctor Adolfo Reutemann, curador de los rollos del Mar Muerto, escritor, rabino, director del Santuario del Libro. A ver, Adolfo Reutemann es la eminencia número 1 en el mundo en lo que son los rollos del Mar Muerto, que seguramente es el hallazgo arqueológico más importante del siglo XX. Y este hombre, que es el curador de los rollos del Mar Muerto y por lo tanto está en el Santuario del Libro como director, digamos, fue el que nos hizo la guía. Ahí estuvo con nosotros en varios momentos, dio la charla de cierre el día que nos dieron el certificado de la facultad. Bueno, miren el nivel de los intelectuales, de los profesores que estuvieron en este viaje. Estuvimos con Elishu Krom, arqueólogo de la ciudad de David, un poquito al sur. Después todo esto lo vamos a ver en detalle. Al sur de la ciudad antigua de Jerusalén está lo que se cree fue la ciudad de David. Y Elishu Krom, este arqueólogo, tiene prácticamente 2 décadas trabajando en la ciudad de David. Bueno, cuando llegamos a la ciudad de David, el propio Elishu Krom nos hizo todo el recorrido por la ciudad de David, explicándonos cada cosa, y van a ver cuando lleguemos a los descubrimientos, el altar de Melquisedec, la roca alzada de Jacob, prepárense porque va a ser glorioso. Y también incluso una cisterna bizantina del siglo VI después de Cristo. Pero digo, tuvimos el privilegio que la charla no nos la diera un guía, nos la dio el propio arqueólogo Elishu Krom. A ver, palabras mayores en Israel. También nos acompañó en muchísimos lugares Yehuda Kaplan, historiador bíblico, también que tiene un máster, ¿no? Es una persona que no son solamente licenciados, que son 4 años de facultad, sino gente que después hizo un máster, ¿no? Que siguió estudiando 2 años más todavía de facultad. Gente muy preparada, historiadores, arqueólogos, gente muy empapada en la historia, que además, como ellos
no son necesariamente creyentes, ellos no tienen ningún empacho en decir, bueno, la Biblia dice esto, pero la historia dice esto, ¿sí? Lo cual para mí también es un desafío que fue muy interesante. Manuel Cimadevila, otro arqueólogo, un arqueólogo de la Universidad Hebrea de Jerusalén, palabras mayores también, nos acompañó todos los días estuvimos acompañados por esta gente. Y a todos los lugares nos acompañaban estos expertos, uno u otro. Era impresionante. Y finalmente el doctor Daniel Weinstadt, graduado en Arqueología e Historia del Pueblo Judío en época bíblica y del Segundo Templo, que nos dio una charla. Podés volver a mí ahora, Esteban. El doctor Weinstadt, graduado en Arqueología, nos dio una charla sobre los esenios, porque es su tema, uno de los temas en los cuales él se ha especializado, en nada más y nada menos que en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Es decir, que vos vayas a la Universidad Hebrea de Jerusalén, que se las voy a mostrar en fotos y vamos a ver los espectaculares paisajes que tiene para regalarnos, pero que encima, como cereza de la torta, te pongan en un aula magna de esa facultad, de esa universidad, que es una de las mejores del planeta, de las más prestigiosas del planeta, y que te dé una charla alguien como Weinstadt sobre los esenios, la comunidad que vivía donde se descubrieron los rollos del Mar Muerto. Bueno, es como que vos decís, a ver, ¿dónde estoy? Y antes de proseguir, quiero decir que que muchas de estas personas, yo no sé la fe de estas personas, y eso lo quiero aclarar también desde ahora, porque yo no sé si toda esta lista, toda esta nómina de expertos intelectuales son judíos que no creen en Jesús, pero que son judíos creyentes en el judaísmo. Yo no sé si son gnósticos, es decir, capaz que creen en Dios, pero no lo pueden asegurar. Yo no sé si son ateos, gente que directamente niega la existencia de Dios. Difícilmente, porque gente que ha estado tan involucrada con la Biblia difícilmente puede ser atea, ¿no? Al menos gnósticos tienen que ser. Pero digo, no sé nada de sus vidas. No sé si son cristianos. No sé si creen en Jesús o no. No sé si dicen, bueno, me considero judío, pero la verdad que puedo creer bastante en Yeshua o Jesús, ¿no? Como el Mesías. No lo sé. Entonces, yo lo que quiero decir es que cuando yo exalto a estas personas, lo hago desde su conocimiento intelectual. Yo no sé la filiación religiosa de estos docentes, de estos capos, como decimos en Uruguay, ¿no? La persona que sabe mucho le decimos es un capo. Es un capo. Bueno, yo no sé la afiliación religiosa de estos capos intelectuales, no sé tampoco si pertenecen a algún otro tipo de organización. Y si hoy o mañana yo me llego a enterar que pertenecen a tal o cual organización o que adhieren a tal o cual filosofía con la cual yo no comulgo, eso no tiene nada que ver, por un lado, con la sapiencia que esta gente tiene en la parte intelectual, que es lo que a mí me interesa. Porque yo no voy a recibir de ellos como cuando voy a recibir de un pastor o de una autoridad espiritual o de un sacerdote. Yo hice este viaje sabiendo que era un viaje secular, pero yo sabía que Dios estaba en el asunto, y lo vamos a ver a lo largo del estudio y van a ver en qué formas maravillosas, pero tenían claro que la nómina de docentes que nos iban a dar las clases eran personas que a mí no me interesa su filiación religiosa, yo estoy abierto a recibir de ellos desde lo intelectual, no desde la interpretación que ellos pueden hacer de la Biblia o las creencias que ellos pueden tener. De hecho, el último día, cuando nos dieron el certificado en el hotel, antes de entregarnos el certificado, el doctor Adolfo Reutemann hizo una charla muy interesante, pero fue una charla en donde él habló de la vigencia del judaísmo, por así decirlo, y él en un momento, por ejemplo, hizo una interpretación bíblica de la profecía de Zacarías cuando ve a los dos olivos. Y él aplicó a ese texto de la Biblia una interpretación que él hizo. Una interpretación que no es bíblica, es una interpretación de alguien intelectual, de un humanista,
que tengo entendido que es rabino, pero tampoco entiendo demasiado en qué sentido, no entiendo si solamente los rabinos son las personas que son muy religiosas, o puede haber rabinos muy intelectuales y que no necesariamente sean demasiado religiosos, o fue rabino y hoy día ya no cree más, de la misma manera que creyó en otro momento. Entonces digo, él hizo una interpretación muy humanista de lo que son los 2 olivos de Zacarías. Interpretación con la que yo, por ejemplo, no concuerdo. Pero no importa, porque digo, es una interpretación que yo no concuerde, no quiere decir que no sea válido lo que él nos compartió, pero digo, yo es hasta ahí. Mi respeto por Adolfo Reutemann, a quien además le compré 2 libros. Después te voy a contar, porque me enriquecí en muchas formas a través de este viaje, que además los tengo autografiados por él, ¿no? Entonces digo, pero yo sé dónde está mi límite. Yo recibo de esta gente toda esa riqueza intelectual que tienen. Ahora, cuando entran interpretaciones, yo puedo tomarlo o no. Me puede parecer bien o no. Y también está bueno si es algo con lo que yo no concuerdo, porque es un desafío para mí. Y porque también me abre la cabeza y dice, bueno, mirá qué interesante cómo hay gente que lo pudiera llegar a entender de esa manera. O también a mí me sirve el hecho de entender, mirá cómo desde un punto de vista humanista se puede interpretar la Biblia de esta manera y cómo eso te puede llevar a algo bueno o a algo malo. Entonces, para mí siempre es enriquecedor. Siempre es enriquecedor. Pero quería hacer la salvedad de que mi respeto hacia estas personas es desde el punto de vista intelectual. Desde el punto de vista, como yo digo, son la crème de la crème en lo que es historia, arqueología, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, dicho todo esto, y nos quedarán más o menos unos 10 minutos de programa nada más por hoy, pero vamos a ir un poquito, Esteban, vamos a ir a ver un poquito de imágenes. Vamos a ver la siguiente diapositiva, la diapositiva número 4, en donde hay 2 fotos ahí. En la primera estoy cuando llegué al aeropuerto, qué placer, porque yo sufro con el tema de los aviones, no por viajar en avión, que no me gustan las 10 o 12 horas de vuelo hasta allá, hasta Madrid, Montevideo, San Pablo, Madrid, fueron 9 horas, pero lo que más me incomoda es cuando vos de repente a último momento te salen con un domingo 7, como decimos acá, ¿no? No que el pasaje tal cosa, no que el vuelo tal otra, me pone muy nervioso. Entonces, bueno, haber llegado a Tel Aviv y estar ahí en la primera foto, la de la izquierda, junto a Ariel Horovitz, bueno, era como decir, ya está, señor, ya está. Ahora después se arreglará todo. Y en la siguiente foto estoy con los 2 libros que le compré a Adolfo Reutemann, después se los voy a compartir con los títulos y todo, ¿no? Biblia, Exégesis y Religión, y del Tabernáculo al Templo, y él ahí, el capo de Adolfo Reutemann, que me había recién autografiado los libros. Siguiente diapositiva, bueno, ahí está el titulito que yo les mostraba, este diplomita expedido por la Universidad Hebrea de Jerusalén. No, este certificado es presentado a Pablo Daniel Morne Betancor por haber completado el seminario con Moria International Center, este centro internacional Moria, sobre arqueología bíblica, con un total de 80 horas académicas. ¿Sí? Maravilloso, un privilegio haber recibido esto, ¿no? Tremendo. Imagínense que esto lo recibieron todos los que participamos, las 74 personas que participamos del programa, incluso había un niño que no recibió, divino niño, que lo van a ver en una foto, hermosísimo nene. Ese nene no recibió el certificado, pero recibió otro tipo de certificado, ¿no? Como para un niño, precioso. Bueno, si vamos a la siguiente diapositiva, como esto además de salir en Apocalipsis Network, va a estar subido gracias a Esteban Morales, que es quien me sube los programas a YouTube, al canal de YouTube La Raíz, Estudios Mesiánicos con Pablo Modernel. Les recuerdo, para los que están mirando este estudio y por primera vez están conociendo mi canal en YouTube, que si ustedes van a YouTube, La Raíz, Estudios Mesiánicos con Pablo Modernel, van a encontrar 14 estudios bíblicos que yo tengo. Un estudio que se llama Mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis, muy lindo, basado a su vez en un estudio de un decano de una facultad cristiana en los Estados Unidos,
con unas connotaciones históricas gloriosas para cada una de las cartas que el apóstol Juan escribe ahí a las 7 iglesias que estaban en Asia Menor en aquel momento. Maravilloso estudio. Después hay otro estudio que dice todo lo que será ya fue. Vos vas a las listas de reproducción y vas a encontrar en cada lista de reproducción estos estudios que generalmente tienen 4 partes, a veces 5 o 6 partes, ¿no? Todo lo que será ya fue es un paralelismo entre los juicios del Apocalipsis y lo que fue la salida gloriosa de los hebreos de la tierra de Egipto. Después tenemos la oración es transformación, un estudio que yo hice donde yo recalqué la importancia del rezo. Abordo las diferentes formas de oración, pero me focalizo en el rezo en el judaísmo y el rezo en el cristianismo, porque los católicos rezan, los protestantes no tanto, pero desde que yo aprendí el Padre Nuestro y lo que significa cada verso del Padre Nuestro en su raíz judía, nunca más dejé de rezar el Padre Nuestro. Entonces ahí enseño en la oración es transformación sobre el rezo en el judaísmo, el Padre Nuestro interpretado palabra por palabra prácticamente, y desde su raíz hebrea, y también la oración sacerdotal arónica. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, el Señor tenga de ti misericordia, etcétera, etcétera. También hago un análisis de esa oración. Tengo también un estudio que es Israel, su historia, nuestra historia, porque para entender de dónde viene el cristianismo tengo que entender la historia de Israel. Un estudio que se llama Las fiestas de Jesús, donde estudio el Shabbat y las 7 fiestas solemnes de Israel y cómo todas nos hablan del Mesías glorioso. Este estudio tiene 6 partes. El numerito que aparece al lado es la cantidad de videos que vas a encontrar para cada uno de estos estudios. Son más de 70 videos en total. Un estudio que se llama Jesús el jardinero, alucinante porque la Biblia empieza con un jardín que es el huerto del Edén y termina con un jardín que es la Nueva Jerusalén, pasando por el huerto de Getsemaní, donde Jesús ora antes de ser entregado, pasando por el huerto en el cual el Señor resucitó. El tema del jardín y del huerto está presente en toda la Biblia. Para decirte que la menorá es el árbol de la vida. Es decir, que la menorá también se conecta con el concepto de huerto. Y Jesús es la menorá. Jesús es el árbol de la vida, Jesús es el huerto. Glorioso este estudio también. Después tengo un estudio que se llama Elohim, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para entender la Trinidad a través del Antiguo Testamento. Para entender que la Trinidad o Triunidad, o como lo quieras llamar, no es un invento de la Iglesia Católica, sino que es un concepto judío. Después también un estudio que se llama Nefilim, semiángeles o humanos, porque hay todo un tema con los Nefilim, son los gigantes. Y hay gente que dice que los gigantes se casaron con, eran ángeles que se acostaron con mujeres. Bueno, hay toda una versión. Yo ahí te doy mi visión. Míralo y vas a ver ese estudio. Jesús, un fariseo, es otro estudio que tengo donde analizamos, bueno, ¿era Jesús un fariseo, un saduceo, un herodiano, un escriba, un maestro de la ley, un esenio? ¿Cuál era la secta judaica a la que Jesús pertenecía de acuerdo a sus enseñanzas? Otro estudio que se llama Sumanto Grana, que es la sangre a lo largo de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Un estudio que se llama La novia de Jesús sobre la iglesia, donde hablo de el mover judeo-mesiánico, esto de volver a las raíces judías del Evangelio, donde hablo de el protestantismo y cómo surge las denominaciones protestantes a partir de Lutero, donde hablo de la Iglesia Católica y enseño los 44 dogmas de la Iglesia Católica para ver en qué estoy de acuerdo y en qué no, básicamente como protestante, ¿no? Como evangélico que yo soy, y donde hablo también del mover apostólico, que es un mover muy fuerte hoy día en la Iglesia protestante. Eso está en La novia de Jesús, que es la historia de la Iglesia. Después tengo un estudio que es la segunda venida de Cristo, que lleva 8 partes, es el estudio más largo, donde hablo de la segunda venida de Cristo, las diferentes líneas interpretativas que hay, si va a venir en manera invisible, si va a venir de manera visible, y además cómo podemos encontrar
a las fiestas solemnes de Israel en el Apocalipsis y cómo hay 3 fiestas en manera especial, Año Nuevo, Yom Kippur y Tabernáculos, que están en el Apocalipsis y que nos hablan de la segunda venida de Cristo. Otro estudio muy interesante que podés encontrar en el canal. Estudio mesiánico de Gálatas, es otro estudio que yo hago de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, pero en el contexto mesiánico. Y finalmente, Variados, que es una serie donde hay 6 videos que son sobre diferentes estudios, ¿no? Como, podés volver a mí, Esteban, como, porque ya se nos fue la hora además, así que ya vamos a tener que ir terminando por hoy. En ese Variados, por ejemplo, analizo la fiesta de Purim o Purim del judaísmo, que no es una fiesta mandatada en el Antiguo Testamento, la fiesta de Hanukkah o la fiesta de las luces, tengo un estudio ahí sobre la misericordia, un estudio del Seder de Pesaj y ver si la última cena fue un Seder de Pesaj judío. Bueno, todo eso está en la lista de reproducción Variados. Así que tenés 14 estudios, pero ahora vamos a tener este estudio número 15, que es arqueología bíblica, un viaje histórico y espiritual. La semana que viene vamos a empezar a recorrer, vas a empezar a recorrer conmigo lo que yo fui viviendo paso a paso en Israel, con toda la aplicación espiritual e histórica que te pueda transmitir e inspiradora. Gracias, Esteban, por haber estado ahí. Será hasta la semana que viene. Me despido y bueno, Dios quiera hayan quedado prendidos para seguirse sumando. Esto se va a poner más y más interesante, porque ahora sí, la semana que viene vamos a entrar en tema. Los quiero mucho y será hasta el próximo viernes o no sé, cuando veas este programa.